¿Qué tal? Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. De nuevo quiero compartir con ustedes, con la ayuda del precioso Espíritu Santo, una porción de las escrituras que se encuentra en el libro del profeta Malaquías. Dice así en el primer capítulo, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Así es que el tema de hoy es, ¿en qué nos amaste? Con esta declaración divina y esta respuesta humana, se abre el libro de Malaquías. Dios afirma su amor. Israel desafía la afirmación. ¿Qué sucede? Las bendiciones de Dios estaban para derramarse sobre el pueblo redimido y purificado. Pero pasaron varias décadas y las profecías de esperanza permanecían sin cumplirse. Los días se habían vuelto tediosos y lentos. Era un periodo de decepción, de desilusión, de desaliento, de esperanzas deshechas y corazones quebrantados. La respuesta del pueblo en forma de interrogación parece amarga. Suena sarcástica, casi petulante. Quizá lo mejor que podamos decir sea que tenemos aquí una explosión de amarga decepción debido a los sueños rotos. A menudo el margen entre las lágrimas y la ira es muy estrecho, las primeras al borde de la segunda. Con frecuencia la decepción se expresa en reprensión. Es probable que los largos días de tediosa espera hayan dejado al pueblo lleno de dudas y embotado. El profeta tiene respuesta. La prueba del amor de Dios. La primera evidencia es Edom. Dios ha escogido a Jacob y rechazado a Esaú. Ved lo que ha sucedido a los edomitas, los descendientes de Esaú. Poco después del principio de la cautividad babilónica, los árabes nabateos los echaron fuera de su tierra y destruyeron cuanto encontraron. Ni siquiera se les permitió regresar a su tierra, como le fue permitido hacer a Israel. No, el infortunio de Israel no podía compararse con el de Edom. Dios amaba aún a su pueblo escogido. Después de este encuentro con la gente, el profeta vuelve su atención a los sacerdotes. Los censura por la pobre opinión que tienen de la majestad de Dios. No muestran a Dios ni siquiera el respeto que un hijo tiene para su padre, o un criado para su amo. Y entonces los acusa directamente de despreciar el nombre del Señor. Inmediatamente, el ambiente se vuelve denso. Casi podemos ver a los sacerdotes encolerizarse y erizarse de resentimiento. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Cualquiera que sea el manto de bondad que podamos prender sobre el ¿en qué? Del pueblo en el verso 2, parécenos que no es posible ofrecer apología alguna aquí. El tono de voz es definitivamente petulante, sarcástico, rencilloso, insolente. Casi nos parece oír una actitud respondona. Esta es la fanfarronería que raya en blasfemia. La conversación continua revela claramente que esta fue la reacción de los sacerdotes cuando Dios respondió su primera réplica con ¿ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Ellos protestaron inmediatamente. ¿En qué te hemos deshonrado? Cuando la gente responde a Dios de esta manera, es porque el pecado la ha endurecido. Como habían deshonrado a Dios y a su casa, ¿en qué decís? ¿La mesa de Jehová es despreciable? El desprecio por las cosas sagradas es la mayor bajeza que podemos hacer. La expresión decís o dijisteis es la clave del libro. El autor usa el método dialéctico, afirma algo y presenta enseguida una supuesta objeción en forma de una pregunta precedida de ¿decís o dijisteis? A esto sigue una refutación de la objeción, probando la proposición original. A través del libro encontramos alrededor de 7 ejemplos señalados de este método.
La lectura de estos pasajes revelará la fuerza de este método de argumentación. No es que el profeta inventara las objeciones. Sin duda alguna las había escuchado, o cuando menos había visto ejemplos evidentes de actitudes que expresaban tales ideas. ¿En qué forma demostraron los sacerdotes su desprecio por Dios y su casa? Ofreciendo animales ciegos, cojos y enfermos para el sacrificio. ¿Ofrecerían ellos estos animales al gobernador? ¿Los aceptaría él? Entonces, ¿debían ofrecérselos a Dios? Mientras que los gentiles alababan el nombre de Dios, los judíos lo profanaban. ¿Cómo? Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, ¿y su alimento es despreciable? Pero eso no era lo peor. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. ¡Qué actitud tan insolente! En el capítulo 2, del versículo 1 al 9, se lee que el profeta produjo una nueva acusación en contra de los sacerdotes. Era su deber instruir al pueblo en la ley, pero en lugar de ello, ni siquiera ellos mismos guardaban la ley, y de esta manera habían hecho que el pueblo errara. De nuevo el profeta se vuelve a los laicos y reprende a la gente por su pecado del divorcio. Dios declara que ya no le interesan sus ofrendas, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Este profeta tenía ideas muy elevadas sobre el matrimonio y odiaba el divorcio, como el Señor Jesús. Para ambos el matrimonio era un arreglo para toda la vida. El mensaje de Malaquías es urgente en este día, cuando es tan fácil divorciarse. Dios avisa que el castigo es inminente debido al pecado. Ellos habían rendido un servicio de labios para afuera, pero eso no expiaba sus pecados. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? La última pregunta encuentra respuesta inmediata en los primeros versículos del capítulo 3. Una parte del versículo se cita en los evangelios sinópticos. Significa y se aplica a Juan el Bautista. Hemos de notar que Malaquías significa mi mensajero en hebreo. El primer versículo del tercer capítulo anuncia que vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y para que nadie tome estas palabras de manera superficial, el profeta describe el carácter de Dios y el propósito de su venida. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Cuando el Señor venga, probará y purificará a su pueblo, pero contra los impíos vendrá con castigo apresurado. Esta advertencia viene seguido de una súplica de arrepentimiento y una reprensión por el olvido del diezmo. Dijisteis, se menciona aquí 2 veces en versículos sucesivos, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Al responder, Dios revela al pueblo otro pecado que le impide a él bendeciros. Para regresarse a él deben cesar de transgredir la ley. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En algunos, una sensación extraña les recorre la espalda tan pronto como oyen la mención de este tema prohibido. Pero una de las pruebas más seguras de la consagración cristiana es nuestra actitud hacia el dinero. Es enteramente inconsistente que una persona afirme amar a Cristo, pero se rehúse ofrendar el diezmo. El diezmo es solamente el reconocimiento de que Dios es nuestro dueño y dueño de todo lo que poseemos. Rehusarnos pagar el diezmo es negar que Él sea el dueño. Evidentemente, el pueblo objetó ruidosamente porque Dios continúa.
Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. La gente afirma que el impío tiene mejor suerte que el justo. ¿Es otra manera de decir? ¿Dónde está el Dios de justicia? Algunas personas esperan que Dios haga balance todos los sábados por la tarde. La respuesta de Dios es que Él conoce a los suyos y que eventualmente todos podrán ver la diferencia entre el justo y el malo. Las promesas de los versículos 16 y 17 han sido de gran consuelo al pueblo de Dios en horas de tentación y prueba. En el cielo se lleva un registro cuidadoso de todos los que confían en el Señor. Confiar en el Antiguo Testamento se relaciona con creer en el Nuevo Testamento. El último capítulo de Malaquías es breve. Se abre con una declaración del juicio venidero que será ardiente como un horno. Pero a él sigue inmediatamente la seguridad de que a vosotros los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La venida de Cristo será como la aurora del sol que provee vida, luz y calor. Cada amanecer proclama las glorias de nuestro Cristo. Hemos de iniciar cada día con una realización nueva de su presencia para iluminar nuestro sendero, para alentar nuestro corazón y para llenarnos con el sentido de la grandeza de Dios. El libro se cierra con la profecía de que Elías aparecerá antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así encontramos de nuevo esta frase que es tan prominente en los profetas menores. No se nos deja en duda sobre la certeza de la venida del Señor, pero al mismo tiempo se nos asegura que Dios hará lo mejor por avisar a los hombres y procurar que se vuelvan a Él. La esencia del pecado es el egoísmo y la indiferencia. Los hombres se inclinan aún a abandonar a Dios y seguir sus deseos torcidos. Y aún el amor de Dios, inmutable, llama al arrepentimiento y ofrece salvación. Las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo parecen a veces muy agudas en la superficie, pero un estudio más detenido revela inevitablemente que la naturaleza de Dios es la misma y que la naturaleza humana también es la misma. El pecado sigue siendo esencialmente el mismo de siempre y la salvación es una obra divina y siempre lo ha sido. El tema central del Antiguo Testamento, tanto como el del Nuevo Testamento, es la redención. A la luz de las condiciones espirituales, morales, sociales y económicas de nuestra vida, no podemos menos que reafirmar de nuestra convicción de que los profetas tienen verdaderamente un mensaje moderno para estos tiempos en que vivimos. Necesitamos que el eco de sus palabras llegue hasta los oídos de nuestros contemporáneos. Ojalá que su ministerio profético continúe. Veamos cuál fue la actitud del Señor Jesucristo hacia el diezmo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 11, que nos dice así la palabra del Señor en el versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te doy, porque de nuevo me sigues ayudando para exponer tu palabra. Con tu precioso Espíritu nos damos cuenta que no nos has dejado solo, que has mandado al otro Consolador, que es el precioso Espíritu Santo. Que Dios me lo siga bendiciendo y nos vemos para la próxima, si Dios lo permite. Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Gracias por permitirnos entrar a su hogar por este medio.